Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es el doctor Gerald Cruz Salcedo, soy médico pediatra del CAP Miraflores de Salud. Esta tarde vamos a hablar acerca de algo que van a ver con bastante frecuencia en su práctica clínica. Son las enfermedades del aparato respiratorio alto en lo que es pediatría. Bien, entonces como primer punto, acá les paso las competencias que deben alcanzar. Tienen que estar en la capacidad de poder reconocer los principales conceptos y etiologías de estas enfermedades que son frecuentes en la práctica pediátrica. Así también tienen que estar en la capacidad de hacer un correcto diagnóstico diferencial en la patología y ver las manifestaciones para posteriormente tratarlas adecuadamente. Ya tienen ahí la bibliografía. Empezamos. Rinofaringitis aguda. Ya es una de las enfermedades más frecuentes, infecciones más frecuentes en lo que es en la parte pediátrica. Van a ver que los niños menores de 5 años frecuentemente van a tener procesos respiratorios altos, resfríos, que comúnmente nosotros lo llamamos, y van a ser gran parte de la consulta ambulatoria, van a poder apreciar, ¿no? Entonces, es una de las grandes causas que causan ausentismo escolar en la etapa, en los primeros años. Ahí tienen los agentes etiológicos más frecuentes. A la cabeza de esta etiología están los rinovirus, entre el 30 y el 50%, dependiendo de la estacionalidad. Diferentes clases de coronavirus, no necesariamente el SARS-CoV-2, ¿no? Diferentes cepas de coronavirus, virus de influenza, más que todo de carácter estacional, virus de respiratorio para influenza, adenovirus, Coxsackie. Bueno, más adelante vamos a detallar cada una de las características de estos virus, cuál es su fisiopatología y cuáles son las manifestaciones clínicas de cada uno de estos. Entonces, como bien les decía, es una de las causas frecuentes de infecciones en el ser humano, principalmente en los primeros años de vida. Los niños pueden tener normalmente entre 6 y 8 infecciones respiratorias al año, muchas de las cuales se autolimitan solamente con un manejo sintomático, y en menores de 2 años pueden ser causas principales de complicaciones, puesto que normalmente la infección respiratoria alta no solamente se autolimita en el tracto respiratorio alto, sino que a veces tienden a complicarse con lo que son las bronquitis, neumonías y otras patologías. Acá tienen mayormente, por lo común, como sintomatología va a causar una rinorrea acuosa, congestión nasal, puede haber tos, normalmente puede haber una fiebre, que normalmente es una febrícula, no mayor a 38, 38,5. Y dentro de la etiología principal hablamos de los rinovirus como agente principal que causa en torno del 50 a 30%, ¿no? Y cuando hay épocas epidémicas, normalmente en la época de friaje, puede aumentar hasta el 80% en la etiología de las infecciones respiratorias altas. Entonces, normalmente para hacer un diagnóstico, bien saben que mayormente la clínica es relevante. Normalmente vemos a un paciente con una poca evolución de pocos días, con congestión nasal, rinorrea, malestar, febrícula. Entonces, en pocos casos, cuando la fiebre a veces es elevada, cuando hay mal estado general y al examen físico no encontramos evidencia de una patología bacteriana, entonces podemos sospechar de repente de una etiología de un virus que causa complicaciones. Mayormente los que causan en nuestro medio las complicaciones y la fiebre y el compromiso del estado general son el adenovirus, el virus de la influenza y actualmente el SARS-CoV-2, ¿no? Normalmente el estado general en los pacientes
es malo, avanza, se progresa la sintomatología o una dificultad respiratoria, productiva, fiebre, malestar general, inapetencia. En estos casos, entonces podemos echar mano de una toma de muestras. Entonces podemos hacer un frotis nasal, un lavado nasal, ¿no? Un aspirado nasofaríngeo para poder determinar o descartar estos virus, ¿no? Que traen mayormente un poco más problemas. Entonces lo ideal es sacar la muestra entre el segundo y tercer día, ¿no? Principalmente los primeros 3 días, porque posteriormente la replicación y poder encontrar los virus a veces ya posterior al cuarto o quinto día a veces ya no disminuye, ¿no? Su valor diagnóstico de estas pruebas. Bueno, acá les traigo las principales características de los virus que causan problemas. En primer lugar, bueno, acá les describe el virus de sensibilidad respiratoria, un virus de ARN de la familia Paramyxovidae, que normalmente es agente causal de lo que son las bronquiolitis. Normalmente causa infecciones respiratorias altas, pero en niños pequeñitos puede haber complicaciones, ¿no? Como la bronquiolitis, la bronquitis, inclusive la neumonitis. El rinovirus, ahí tiene su descripción, virus RNA. Normalmente es un virus estacional, causa diversas de procesos respiratorios altos hasta complicaciones del sistema respiratorio de abajo. El adenovirus, un virus ADN, que es un virus que causa bastante, por decirlo así, bastantes tipos de características clínicas. Puede darse procesos respiratorios altos conjuntamente con procesos diarreicos, puede en algunos casos causar conjuntivitis, puede también causar de repente síndromes febriles, igualito complicaciones con bronquiolitis y ¿no? Mayormente cuadros clínicos variados que pueden conjugar dolores abdominales, diarrea conjuntamente con procesos respiratorios altos, ¿no? Y que puede llevar a la confusión, ¿no? Esa es una de las características de este virus. Igual, bocavirus, el virus de la gripe. Bueno, el virus de la gripe ya saben que es el virus de la influenza, ¿no? Con sus variedades, ¿no? De la familia Orthomyxovirus, que causa mayormente las gripes estacionales, las influencias, que normalmente es inmunoprevenible, ¿no? Bien saben que lo que es influenza se puede inmunoprevenir, entonces es importante tener la prevención en este caso. La parainfluenza, vamos a ver que es el virus que normalmente causa comúnmente el croup en niños pequeños. Acá hay una descripción cómo los virus ingresan a la parte respiratoria desde la mucosa y van en la mucosa, causan inflamación y pueden ingresar también a lo que es la parte del tracto respiratorio inferior, afectando los bronquios. Bueno, vemos que primero puede haber una invasión hacia lo que es el epitelio, ¿no? Vemos que va a haber mediadores de inflamación, va a haber una permeabilidad vascular que va a causar un edema de mucosa, va a provocar congestión nasal y en nuestro paciente se va a traducir en una rinorrea, goteo posterior, que aunado al estímulo colinérgico va a haber una mayor producción de moco a nivel bronquial, va a causar tos. Normalmente la broncoconstricción causa la tos, ¿no? La tos es, por decir, como un medio de defensa tratando de abrir ese bronquio que se está cerrando, ¿no? Va a haber un daño celular nasofaringe que también va a causar el dolor de garganta, ¿no? Todo eso es parte de lo que es el daño a nivel de las mucosas. Entonces, normalmente en lo que es la parte de las infecciones respiratorias altas, a veces hay un uso a veces desmedido de estos fármacos, los antihistamínicos, que solamente se deberían dar cuando hay un trasfondo de repente alérgico o de repente hay niños un poquito más grandecitos que puede causar un poco de congestión, pero se debería optar por antihistamínicos modernos, ¿no? Los más usados son los que tienen ahí,
En nuestro medio normalmente lo que más se usa es la clorfenamina, como bien saben, pasa la barrera hematoencefálica, causa sedación. Actualmente los antihistamínicos modernos como loratadina, cetiricina, levocetiricina, ¿no? Y otros que han salido al mercado como la rupatadina, después hay varios que han salido, a veces ya no causan mayor efecto sedativo en los pacientes y se pueden usar inclusive una vez al día. Entonces, los antiguos antihistamínicos causaban más que todo estos problemas, ¿no? De sequedad de mucosas, sedación. Y en la otra parte, que ya debería ser un poquito más cuidado, en la parte a lo menos de pediatría, el uso de lo que son estos fármacos, ¿no? Los fármacos antitusígenos. Normalmente en los niños lo que causa lo que es la inflamación, la broncoconstricción y la tos mayormente productiva es en sí como un medio de defensa, ¿no? Un bronquio que está cerrado trata de desplazar esa secreción mucosa que está obliterando la luz bronquial. Entonces, si nosotros suprimimos el efecto de la tos, puede ser inclusive contraproducente, ¿no? Puede haber un daño. Entonces, puede ser peligroso, ¿no? Como acá dice, incluso a veces, normalmente en los procesos virales, la tos va a ser autolimitada en 1 o 2 semanas. Normalmente en los niños el proceso de tos puede prolongarse un poquito más. En adultos es, digamos, si un adulto el mismo germen puede causar una remisión de tos en 1 semana o 10 días, en los niños puede prolongarse esa tos inclusive 2 o 3 semanas. Entonces tenemos que tener en cuenta eso y no dar antitusígenos, ¿no? En una tos productiva más que todo. Entonces, lo que es los antibióticos también es otro problema, ¿no? Muchas veces causan que puede haber a la larga resistencia bacteriana o de repente alteraciones en lo que es el daño de lo que es la microbiota intestinal. No va a reducir el tiempo de la enfermedad, no va a evitar, prevenir, ¿no? Ese es el falso concepto, ¿no? De dar antibióticos para prevenir una complicación está muy mal. En un resfriado común, en una rinifaringitis, no debería darse antibióticos, ¿no? En la otra parte vamos a pasar a la faringomigdalitis. Normalmente ya acá hay un proceso, puede haber una faringomigdalitis de carácter viral, pero normalmente lo que lleva de relevancia clínica acá es ver una complicación de carácter bacteriano que puede causar ya el problema febril, y al examen físico podemos encontrar una amígdala así, ¿no? Con secreción purulenta. Puede haber exudado, úlceras, vesículas, puede haber eritema, petequias en paladar. Entonces, mayormente, como les decía, virus, bacterias pueden causar esa faringomigdalitis, pero en caso relevante, el germen que va a causar, la faringomigdalitis purulenta es ¿no? El estreptococo beta hemolítico del grupo A, el más conocido como estreptococo piógenes, ¿no? Y que en estos casos sí debería manejarse con terapia antibiótica. Bueno, al igual que las rinofaringitis, las faringitis también son problemas mayormente de carácter viral. En el caso de la infección por estreptococo beta hemolítico, también hay una cierta estacionalidad. Hay momentos donde hay un cierto aumento en lo que es la prevalencia. Igualmente, la etapa escolar entre 5 y 15 años es mayormente, aumenta lo que es la frecuencia en este grupo etario. Normalmente, lo que se ha postulado que a veces en niños pequeños menores de 3 años la adherencia del estreptococo beta hemolítico es menor, por lo cual en este grupo etario no es tan frecuente.
Entonces, normalmente el estreptococo beta-hemolítico no es parte de una flora normal que encuentra en la boca, ¿no? A veces cuando hay alteración o contagio puede haber una proliferación. Entonces, normalmente hay una incubación que va desde 12 hasta 4 días y puede haber ya la presencia de los síntomas, ¿no? Entonces, normalmente en casos de una infección de gérmenes comunes o de repente virus, puede ser una infección autoinmunitaria. Cuando ya hay un problema ya de invasión, formación de placas, mal estado general, en estos casos debería tratarse ya con el antibiótico, ¿no? Como bien les decía anteriormente, normalmente en los menores de 3 años a veces es un poco menor la frecuencia por la menor adherencia del estreptococo a las células respiratorias a esta edad, ¿no? En niños de entre 2 y 3 años ese porcentaje de 29% se ha documentado, ¿no? Aunque si bien se ha encontrado aislado, ¿no? En la faringe de estos niños, mayormente no causan mayor problema de enfermedad, ¿no? Se ha visto que el aumento de anticuerpos de antiestreptolicina en la fase aguda no va a llegar a un rango mayor a 9.5. Una de las patologías que puede causar ciertos tipos de cepas de estreptococo beta hemolítico es una que produce toxina, la exotocina eritrogénica, ¿no? Que causa lo que es la escarlatina, ¿no? Normalmente que puede ser traducida clínicamente con los niños que tienen fiebre, lengua de fresa, ¿no? Hay un rash eritematoso, ¿no? En lo que es los brazos, el tronco, ¿no? Las líneas de fascia, ¿no? Fascias de fila, todas esas cosas que son características de lo que es la escarlatina. Acá describe lo que es la etiología infecciosa en general de una faringoamigdalitis, ¿no? Desde las causas virales, ¿no? Como adenovirus, Epstein-Barr, hasta los virus atípicos como lo que es micoplasma, clamidia, y lo que va al agua, ¿no? El estreptococo beta hemolítico del grupo A, más conocido como estreptococo piógenes. Acá la presentación clínica, los síntomas que presenta estos pacientes, normalmente hay un comienzo relativamente brusco, con fiebre alta. Puede haber una urinofagia de diversa intensidad, ¿no? Hay una dificultad para tragar, dolor de cabeza, mialgias, náuseas, vómitos. En niños pequeñitos puede haber inflamación de ganglios abdominales que puede causar dolor abdominal. Y al examen clínico, la orofaringe contractura un eritema difuso, inflamación en la faringe, la úvula. Las amígdalas pueden ser con exudado purulento, ¿no? Puede haber placas. Característico también es la adenopatía cervical anterior, dolorosa. Puede haber aliento fétido en algunos casos. Y como les mencionaba, en algunos casos puede haber esa erupción escarlatiforme en ciertas cepas. Y una de las características clínicas en lo que es invasión bacteriana es la ausencia de algunas cosas que damos por hecho. A veces no hay tos, normalmente cuando hay infecciones bacterianas, por lo común, no todo es al 100%, ¿no? A veces no hay tos, no hay rinitis. Si encontramos tos, rinorrea, conjuntivitis, aftas, ya un poquito nos aleja la clínica bacteriana, ¿no? Porque son características netamente de procesos virales, ¿no? La diarrea igualmente. Acá les damos los alcances de un tratamiento antibiótico en casos de infecciones bacterianas. Normalmente todavía la penicilina B todavía tiene un buen espectro de acción frente al estreptococo beta hemolítico.
Normalmente en la práctica clínica lo que se suele usar todavía en los hospitales es lo que es la amoxicilina, ¿no? Penicilina vía oral, en esa dosis, ¿no? 40-50 miligramos repartido en 3 veces al día. Se puede dar desde 6 a 7 días. En ciertos niños que son cierto tipo de alergia, puede dar cefalosporinas de primera generación. Y niños que tienen de repente un poco más demostrada esta alergia, inclusive a las cefalosporinas se puede usar lo que son los macrólidos. Normalmente en nuestro medio lo que más se usa es la claritromicina, la citromicina. La eritromicina un poquito ya se ha dejado de lado por los efectos gastrolesivos que se ha visto que causa. Y también la clindamicina en ciertos casos también de alergia se suele usar. Acá les traigo algunas, este score es los criterios de Centor que ha sido modificado por Macías para poder determinar una cierta probabilidad de faringoamigdalitis bacteriana, ¿no? En algunos casos, si cumplen estos criterios, el riesgo probable de una infección bacteriana se va a incrementar conforme aumenta el puntaje de los mismos. Tenemos la fiebre, si es que es elevada al más de 38, se da un puntaje de 1. La ausencia de tos se da un puntaje de 1. ¿No? La presencia de adenopatías cervicales anteriores, igualmente un puntaje de 1. Un exudado amigdalar o petequias en el paladar o situación clínica que nos lleve a pensar en un problema bacteriano, igual un puntaje 1. La modificación en cuanto a de estos criterios, en cuanto a la edad, es la modificación, es que menores en el rango de 3 a 15 años se le da un puntaje, si es que se marca en esta edad. Si van desde 15 hasta 45, no se les agrega ningún puntaje. Igualmente a los menores de 3 años no se les agrega ningún puntaje, y mayores de 45 incluso se les disminuye un punto, ¿no? Y acá tienen la valoración final, ¿no? Más de 4 o 5 puntos hay un riesgo un poquito incrementado a lo que es la parte bacteriana, ¿no? Con más puntajes hay un riesgo de una probabilidad de infección bacteriana. Pasamos al grupo, la laringotraqueobronquitis, que es una enfermedad respiratoria que es frecuente en la infancia, normalmente de un carácter de un inicio agudo. Lo característico en su clínica es esa tos característica, ¿no? El estridor, ¿no? Que si lo escuchan, bueno, van a ya quedar en su memoria, ¿no? Y la voz se torna ronca con cierta dificultad respiratoria variable por afectación de lo que es la parte de la nariz, propiamente dicho. Entonces hay una obstrucción de la vía aérea superior, puede haber estridor con o sin fiebre. El virus para influenza tipo 1 es el responsable de lo que es las epidemias de los niños mayormente afectados de 2 a 5 años, y también otras cepas, ¿no? El virus para influenza 2, el 3 que causa mayor, el 3 a lo mejor que causa mayores complicaciones. Mayormente es común en varones, la edad entre 6 y 36 meses, con un pico a los 2 años de vida. Y bueno, hay un cierto tipo de predominio estacional. Ya, es como les mencionaba, ¿no? Los gérmenes que son responsables. El tipo 3 da los cuadros a veces un poco severos, pero también hay otro tipo de virus que suelen causar también el mismo cuadro, como enterovirus, bocavirus, influenza, rinovirus, todo lo que tienen ahí, pueden causar diversos grados de grupo. Entonces, hay una tos característica, ¿no? Hay esa tos perruna, hay congestión, puede haber dificultad respiratoria en un grado variable,
¿no? Y normalmente el cuadro agudo, igual como inició de un modo repentino, suele remitir igualmente relativamente rápido, pero la tos puede persistir todavía un poco más, inclusive una semana, 10 días. Entonces nosotros tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? En cuanto a estas etiologías. Si tenemos una traqueitis, vamos a encontrar más compromiso general, fiebre, podemos encontrar la evidencia de repente de infección bacteriana en la faringe como puerta de entrada. Una epiglotitis puede tener un comienzo un poquito más abrupto, el cuadro sintomatológico de dificultad respiratoria es más intenso en este caso. Si fuera cuerpo extraño, el comienzo es repentino y el antecedente del niño que no lo previamente estaba sano y en un momento hay dificultad respiratoria. Tanto acceso periamigdaliano, accesos retrofaringios, va a haber la evidencia del antecedente de infección bacteriana y lógicamente la evidencia del absceso. El angioedema como antecedente alérgico va a estar presente. Entonces, radiológicamente, si bien no se toma radiología por lo común, en algunos casos que se suele tomar, se ve ese signo, ¿no? El signo de la punta del lápiz, ¿no? La restricción, ¿no? Por la obliteración de lo que es la parte alta de la laringe. Entonces hay diversos grados de severidad en cuanto al CRUP, desde leve hasta severo, ¿no? Los cuadros severos ya hay un compromiso de dificultad respiratoria con utilización de músculos accesorios. Por lo común responden a las diversas dosis de corticoides, responden muy bien. Sin embargo, en cuadros moderados a severos hay que tener una observación de al menos unas 4 horas para ver el menor sin dificultad respiratoria. En cuadros severos se puede inclusive optar por una nebulización con adrenalina, ¿no? Y verbenazol sucedáneo para poder recibir oxígeno si es que lo necesita, ¿no? En estos casos necesariamente el paciente tiene que estar hospitalizado. Entonces los corticoides producen una mejoría rápida en estos casos, en 6 horas en cuadros leves, pero es importante hacer un score respiratorio en estos casos y hacerle un seguimiento de al menos 4 o 6 horas en observación antes de darle de alta. Hay otras opciones para poder utilizar cuando no pueden tolerar de repente la vía oral. Se puede usar el corticoide vía intramuscular. Las dosis van desde 0.15 miligramos hasta, inclusive en algunos casos se dan cercanos al gramo por kilogramo. Entonces, el uso de corticoides a la larga de repente va a hacer que se use menor cantidad de epinefrina nebulizada para poder sacar del cuadro. En casos severos se opta por aumentar la cantidad del corticoide. El uso de epinefrina, normalmente en nuestro medio la L-epinefrina, casi no hay mucho epinefrina racémica para poder nebulizar a estos pacientes, pero igual el efecto es algo similar, ¿no? Con un buen efecto para poder reducir el patrón de dificultad respiratoria en estos pacientes. Ya, la epiglotitis, como bien les dije, es causada por una bacteria que casi ahora en nuestro tiempo casi no se ve. Hay una inflamación de la epiglotis que rápidamente causa dificultad respiratoria y puede ser incluso grave y mortal cuando se lo presenta. Y digo que ahora casi no se ve porque la vacunación contra el hemófilos influenza está en el esquema de vacunación. Por eso casi no se ve esos cuadros que antiguamente eran cuadros muy graves que causaban una dificultad respiratoria severa. La característica clínica relevante es la intensa disnea repentina con estridor, mayormente inspiratorio, y cuando es en casos graves incluso ya ni siquiera se escucha estridor. Hay disfagia, disfonía,
la posición en trípode, como ven ahí, hay babeo, ¿no? Entonces, lo importante en estos casos, si es que es como emergencia, es habilitar la vía aérea lo más pronto posible, ¿no? Entonces, se puede hacer inclusive una laringoscopía que sirve tanto como diagnóstico como tratamiento, ¿no? E inmediatamente se debería intubar a estos pacientes si es que encontrara este problema de limitación hacia el flujo respiratorio. Entonces, en la analítica, en estos casos pues, encontramos una leucocitosis con desviación izquierda y elevación de reactante fase aguda bien característico. El hemocultivo para Mojones influenza, eso sí, tiene una alta rentabilidad, ¿no? Se lo encuentra el germen, esta bacteria. Entonces, el tratamiento principalmente mantener una vía aérea, antibiótico terapia con cefalosporina de tercera generación, corticoides, ¿no? Vemos que mayormente puede haber complicaciones como formación de abscesos, una epiglottitis necrotizante y sepsis, ¿no? Que puede diseminarse a nivel hemático también. Hay que valorar eso. Otitis media aguda, normalmente los niños pequeñitos, ¿no? Dado a la anatomía de ellos particular, ¿no? La tromboeustaquia es más cortita, horizontalizada, rápidamente un proceso respiratorio alto puede tener complicaciones como otitis media aguda. Normalmente los gérmenes patógenos acá son los más frecuentes, son estos: Streptococcus pneumoniae, Mojones influenza, Mojones recantagulares, ¿no? Son los gérmenes que mayormente causan problemas a este nivel. Entonces, según la Academia Americana de Pediatría, entonces normalmente hay un rápido inicio de síntomas cuando hay un antecedente de una infección respiratoria alta, ¿no? Hay signos de dolor a nivel de oído con signo de trago positivo, y cuando hay fiebre, entonces puede ver que rápidamente esto puede complicar, ¿no? Puede levantar fiebres muy altas, ¿no? Con mal estado general del menor, ¿no? Hay una inflamación y secreción a nivel del oído medio. Entonces, niños pequeños, al menos niños mayores de 5 años, menores, casi el 90% en algún momento han tenido un episodio de otitis media aguda en menor o mayor grado. Y hasta un 30% han tenido inclusive más de un episodio. Entonces, importante poderlo determinar, porque en estos casos sí se requiere dar terapia antibiótica. Vemos las características de la membrana timpánica, que es importante reconocerlo, ¿no? Tanto el oído derecho como izquierdo tienen su diferente orientación de lo que es la implantación del mango del martillo, ¿no? Que dividen esta membrana timpánica en 4 segmentos, ¿no? Alteraciones, abombamiento, eritema, ¿no? Son características que vamos a ver en lo que es la otitis media aguda. Complicaciones: tenemos mastoiditis aguda, puede haber parálisis facial por ceguera del nervio facial, vértigo, inclusive meningitis, accesos cerebrales en niños pequeñitos. Entonces, el tratamiento es importante dando analgésicos y el tratamiento antibiótico. ¿Ya? Normalmente acá hay una tingencia, normalmente en niños de cualquier edad con signos de severidad, otalgia intensa y fiebre, se tiene que dar tratamiento antibiótico a todos. En caso de niños de entre 6 y 23, hay que valorar, ¿no? Si tienen síntomas de severidad para poder dar el antibiótico. Para todo niño pequeñito, igual, o sea, hay que valorar, ¿no? Normalmente el tratamiento antibiótico a veces se suele ser en estos casos un poquito más prematuro darlo, puesto que las complicaciones frente a de repente postergar el tratamiento antibiótico pueden ser severas a la larga. Entonces tenemos que ver
y siempre hacer la otoscopía a lo menos en menores de 5 años. En la parte de pediatría es importante la otoscopía, no así en los adultos, ¿no? En los niños sí es importante. Y bueno, acá las recomendaciones de antibióticos, normalmente la amoxicilina con clavulánico es lo que mayormente se usa, ¿no? Cefalosporinas de primera, inclusive segunda generación. Sinusitis aguda. Es igualito, es una enfermedad resultante de la inflamación de la mucosa y adyacente a la parte de los senos paranasales. Igualmente por contigüidad puede haber infección y proliferación de gérmenes a ese nivel. Normalmente son complicaciones, ¿no? De una faringitis maltratada. Se caracteriza por una rinorrea mucopurulenta, va a haber una congestión nasal permanente con dolor facial. Va a haber, nosotros a la parte posterior podemos ver una descarga posterior, ¿no? De secreción posterior purulenta, verdosa, ¿no? Va a haber fiebre, mal estado general, ¿no? Los procesos que normalmente duran unos 4 a 7 días de una infección, de una faringitis, rinofaringitis, se puede prolongar, ¿no? Más allá de la cuenta, ¿no? Entonces ahí lleva a sospechar a una complicación. Si es que hubiera fiebre, peor aún todavía. Entonces acá tienen que, de acuerdo a la duración, puede ser aguda si es que dura menos de 8 semanas y una crónica si es que rebasa ese tiempo. Entonces es importante hacer una valoración física, las pruebas complementarias, ¿no? Se puede hacer una radiografía simple para ver la opacificación de los senos paranasales, ¿no? Podemos ver una hipertrofia de mucosa más allá de 4 milímetros, y si se ve un nivel hidroaéreo, peor todavía, es más específico. Otras pruebas complementarias que se pueden hacer puede ser una TAC craneal, una endoscopía nasal, ¿no? Eso ya lo hacía el otorrino, ¿no? Una punción del septo paranasal tanto como diagnóstico como tratamiento, ¿no? Pero igualmente eso ya suele ser el otorrino. El tratamiento antibiótico, si el paciente es mayor de 2 años, son formas leves y es inmunocompetente, normalmente amoxicilina o amoxicilina con clavulánico. Niños inmunocomprometidos, amoxicilina con clavulánico, necesariamente en dosis un poco más altas y cefalosporinas de segunda generación. En alergias a la penicilina, que no hay mayor compromiso, cefalosporina de segunda generación, macrólidos, y cuando tienen alergia tipo 1 o alergias un poquito más complejas, ya lo que son macrólidos de ofloxacina. En los demás casos, si es que hay complicación, normalmente debería usarse el tratamiento antibiótico parenteral con cefalosporinas de tercera generación. Listo, eso es lo que quería mencionar.